Saludos y bienvenidos visitantes y miembros del Imperio del Saber. En este video vamos a tratar un tema de gran importancia en el escenario internacional actual, a marzo de 2022, en donde, por supuesto, como muchos sabrán y tendrán en cuenta, está en pleno apogeo en pleno desarrollo el conflicto en Ucrania. Un conflicto entre la Federación Rusa y el Estado de Ucrania, pero que por supuesto implica mucho más factores, recursos, procesos y actores que analizaremos en el video de hoy. La idea y el objetivo de este video no es darte una explicación detallada e infalible sobre el conflicto, sino dar diferentes posturas, perspectivas, lecturas sobre el conflicto y herramientas teóricas para que cada uno de ustedes interesados en la política internacional, en la historia o en los conflictos en general y en la actualidad internacional puedan analizar este conflicto y saber cuándo incorporar o desde qué lectura se puede interpretar qué cosas de los conflictos. Y para ello traeremos a dos personas muy especiales, a Raúl Carrasco para este primer episodio, licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Autónoma de Madrid y actualmente estudiante del máster de la Unión Europea o sobre la Unión Europea del CEU San Pablo aquí en España. Y para el segundo capítulo tendremos a Fernando Obregón, fundador y partícipe del material del Imperio del Saber, estudiante de la Universidad Complutense de Madrid del doble grado de Filosofía y Derecho. Estos dos invitados muy especiales para el canal van a poder aportarnos su óptica o su perspectiva sobre el conflicto y de esa forma podamos comprender mejor cuál es la situación en Ucrania. Ahora, sin más preámbulo, venga vídeo. Bueno, estimados miembros y visitantes del Imperio del Saber, aquí tenemos a nuestro invitado especial, Raúl Carrasco. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Todo bien? Muy Dentro de lo bien, que cabe. gracias. Consternado por todo lo que está sucediendo ahora en Ucrania, pero sí. Ya, es toda una sensación y además una crisis internacional bastante, Mm, no solo evidente, sino bastante perjudicial para el mantenimiento mm, del orden internacional. Y bueno, lo que vamos a tratar un poco aquí, con tu ayuda y experticia, es analizar también desde un poco incorporando la óptica de la Unión Europea y sobre todo de nosotros que estamos de este lado del mapa y del conflicto, bueno, cuáles serían las valoraciones que hay y las perspectivas para tratar el tema, ¿no? Lo primero, bueno, ampliar un poco también la visión que tenemos del contexto geopolítico que hay en Europa Oriental, concretamente de un espacio que, como hemos dicho anteriormente, es la suma de intereses de, por un lado, Rusia y por otro lado, la OTAN y diferentes países que están en constante relación con ambos bandos, ¿no? Con ambas facciones, si se les puede llamar facciones de alguna manera, más allá de que haya, por supuesto, países en el medio, por ejemplo, de la OTAN, que tengan una mayor, ¿no?, primacía o posición que otros, ¿no? En el caso de Francia, Alemania o, por supuesto, Estados Unidos, que muchas veces OTAN es igual a Estados Unidos, pero bueno, eso es una valoración que podemos también cuestionar. Lo importante es saber que este es un espacio que viene heredando problemáticas de la Guerra Fría, es un espacio que además ha sido no solo testigo, sino además actor activo, ¿no? Con su gente, con sus países, con sus sociedades, en todo el proceso que fue la desarticulación de la Unión Soviética y por ende es un espacio de interés básico, ¿no? Un espacio vital, como podríamos seguir de lógicas de la Segunda Guerra Mundial, en donde la Federación Rusa pues quiere, y lleva siendo desde hace varias décadas, quiere expandir su zona de influencia, ¿no? Ahora, pues obviamente en el caso de Ucrania, como lo pueden ver en el mapa, con una intervención amplísima en todo el territorio ucraniano, pero que por supuesto es, desde algunas lecturas, una continuidad sumamente evidente de lo que ya ha hecho en Georgia, de lo que ya ha hecho en Chechenia, de lo que ya ha hecho en Osetia del Sur, de lo que ya ha hecho en Bielorrusia y de lo que puede seguir haciendo no solo en Ucrania, sino en el resto de Europa Oriental y el Báltico, ¿no? A ver si, qué raro, ¿no? A Raúl ya me lo comentarás luego, que con Finlandia no se ha metido, ¿no? Puede ser un poco de memoria histórica de lo que le puede pasar. Pero aquí lo que vemos es que evidentemente hay un espacio que hereda muchísimas dinámicas y lógicas del final de la Guerra Fría o durante la Guerra Fría, y que por supuesto la Federación Rusa lo ve como una frontera, ¿no?, geoestratégica, geopolítica e incluso geoeconómica frente a la Unión Europea, frente a la OTAN y frente a Occidente como un constructo social también
bueno, pues tiene su definición en Rusia. Ahora bien, dado este contexto muy por encima, la pregunta a Raúl o lo que quiero que Raúl nos cuentes es ¿cómo valoras tú o qué valoraciones crees que deberían incorporarse a el por qué los acuerdos de Minsk fallaron? O sea, ¿por qué nos encontramos en esta situación teniendo previamente unos acuerdos sobre cómo se iba a llevar las relaciones entre estos estados? A ver, claro, esto si lo ve gente de Twitter que yo sigo y demás, pues a lo mejor me echan un poquito a los lobos porque he visto a mucha gente que efectivamente estaban de acuerdo y decían, claro, se tendrían que haber cumplido los acuerdos de Minsk, ¿no? Y Ucrania estaba provocando a Rusia porque eh, falló en ese compromiso que también había acordado con Francia y con Alemania, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es que los acuerdos de Minsk, para un Estado que de verdad pretende mantener la integridad territorial, pues eran profundamente dañinos. Porque, a ver, lo que tenemos aquí es la que se denominaba como la fórmula Steinmeier, ¿no? Steinmeier fue básicamente ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, también fue presidente, de hecho, que no canciller, presidente. Importante anotación. Y Steinmeier a lo que llegó fue pues a lo que luego se plasmó en los acuerdos de Minsk, ¿no? Que era realmente que las repúblicas populares de Luhansk y de Donetsk pues gozaran de cierta autonomía, que Ucrania les diera la oportunidad de, efectivamente, lo que está rodeando ahí nuestro compañero Juan Andrés, que gozaran de un estatus especial, ¿no? Como el que ya disfrutó hace tiempo Crimea, justo después de la caída de la Unión Soviética dentro del Oblast ucraniano, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Que Ucrania no lo iba a aceptar, lógicamente, porque suponía darle legitimidad a las acciones de los rebeldes en estos territorios y darle legitimidad también al propio apoyo que Rusia le estaba brindando a estos rebeldes en estos territorios. Y a la larga, lógicamente, esto iba a significar que se iban a convertir estos dos territorios, estas dos repúblicas populares autoproclamadas, en territorios dentro de la zona de influencia directa de Rusia, ¿no? Entonces, era profundamente dañino para su soberanía territorial y era una humillación internacional, básicamente. Ok. Vale, entonces, claro, tenemos este contexto en donde podemos hacer la valoración de que es un acuerdo que no garantiza o no sienta unas bases realmente sólidas desde las cuales se podía negociar, bueno, pues el factor político territorial, ¿no? Y que además pierde de vista, podríamos hacer esa crítica, ¿no? De determinadas lecturas, que pierde de vista tanto la capacidad de Ucrania de mantener su integridad territorial, como bien has definido, como la posibilidad de que Rusia también se lo salte y precisamente aproveche eso, ¿no? Luego ahora, claro, el tema está en un segundo bloque, ¿no? de ideas, en entender un poco y valorar las implicaciones y lecturas que se le puede hacer a la intervención rusa, ¿no? Es cómo entendemos, cómo podemos llegar a analizar y comprender realmente todas las implicaciones y todo el proceso que supone una intervención rusa, ¿no? Por supuesto, podríamos plantear una visión neorrealista, hay diferentes lecturas sobre el tema, pero desde una visión neorrealista es básicamente el interés nacional de Rusia, digamos, encauzado en la guerra, ¿no? Un poco de esa visión de Clausewitz, bueno, la guerra es la política por otros medios, o que se funde en parte de ese pensamiento, pero incluso también de Carl Schmitt, ¿no? de la política que sabe instrumentalizar la guerra y la violencia, y claro, también por otro lado es la visión puramente político-territorial de Rusia. Se quiere expandir porque expandirse o expandir su zona de influencia, aunque no sea directamente dentro de su frontera, supone asegurar una frontera mejor definida o mejor defendida o mucho más clara frente a la OTAN, ¿no? Que se ha venido expandiendo desde hace años y prácticamente desde la Guerra Fría, ¿no? En todo el convenio de lo que fue la política de seguridad europea y luego también la propia OTAN, se fue expandiendo hasta básicamente la frontera con Rusia, ¿no? He visto muchas lecturas que incorporaremos aquí abajo en los comentarios, como bibliografía de cómo Ucrania ya se tiene desde la mentalidad rusa, o se puede prever de que en la mentalidad rusa
Ucrania ya es parte de la frontera de Rusia, ¿no? O sea, Rusia ve Ucrania como su frontera, no como un espacio intermedio, neutral, etc. Ahora bien, ¿cómo valoras tú, más allá de esta visión neorrealista, ¿no? De ver, bueno, es que Ucrania tiene un montón de recursos y Rusia los necesita para su armamento, para su mercado, tal? ¿Qué otras perspectivas podemos tener? ¿Qué otras perspectivas del neomarxismo, ¿no? De una especie de interés de una clase política oligárquica como la que puede tener Rusia, transnacional, hay en generar un conflicto precisamente para seguir acumulando capital? ¿O qué lectura le podemos dar desde el neoliberalismo? Tanto que entendamos que la Unión Europea es básicamente un hijo de esto, ¿no? de la institucionalidad neoliberal, y luego también la visión constructivista, ¿no? La lucha de lo ruso, lo étnico ruso, frente a Occidente, frente a estas denuncias que también hacen desde Rusia, desde Lugansk y Donetsk, de, bueno, el gobierno fascista neonazi de Ucrania, ¿no? Y toda esta construcción de amigo-enemigo. ¿Cómo lo valoras? ¿Cómo podemos incorporar diferentes lecturas o qué lecturas crees tú que podrían resaltar al ver este tema? Mira, justamente ahora que estabas mencionando en la última parte las tensiones étnicas y demás, cuando Rusia tomó Crimea y también apoyó a los rebeldes en el este de Ucrania, en el Donbass, efectivamente alegó razones étnicas, ¿no? Durante la época de Stalin, bueno, también en Lenin, ¿no? En la península de Crimea hubo una rusificación bastante importante en el territorio. En el territorio había sobre todo una población tártara. Es verdad que Crimea es un territorio un tanto peculiar, ¿no? Porque tiene una historia tensa, porque allí han estado, bueno, el Imperio Otomano, también, bueno, pues ha habido bastante diversidad étnica en general, ¿no? Y al final, pues, yo podría incluso entender, bueno, entender, no lo justifico ni mucho menos, la Claro. intervención que hizo Rusia en 2014. Pero es verdad que teniendo en cuenta que consideraron de alguna manera que o las personas más parecidas a ellas, ¿no? De manera cultural, más ortodoxas y demás, estaban bajo el ataque del Estado ucraniano, supuestamente o presuntamente, pues claro, invocando en este caso el principio de responsabilidad de proteger, ¿no? Que no está codificado de ninguna manera en ningún ordenamiento internacional, ni Sí, de forma clara. efectivamente. Y bueno, dudo mucho que también forme parte del Jus Cogens como tal, pero en fin. Claro. Eh, pues al final invocaron eso, ¿no? En este caso el principio de responsabilidad de proteger, porque consideraban que sus ciudadanos, porque también recordemos que lo que hicieron antes de eso fue en Crimea expedir de manera masiva pasaportes rusos para darles la nacionalidad a las personas de ese territorio, ¿no? Y esto es lo que se conoce como la doctrina Karaganov, por cierto. Okay. Claro, teniendo eso en cuenta, pues efectivamente se podría pensar, bueno, Rusia tenía una excusa y demás. Nada más lejos de la realidad, al final estaban utilizando unas gafas totalmente neorrealistas, ¿no? Para poder tomar otro territorio que creen que históricamente era suyo. Ahora, en el conflicto actual, que utilicen la excusa de la desmilitarización o la desnazificación, pues Sí, es un poco vago realmente. Se han currado menos la excusa. Eh, es cierto que hay una población neonazi en Ucrania. Es así. Cuando echaron al presidente, no me acuerdo cómo se llamaba, sí, al en presidente justamente anterior, ¿no? Antes de todo la crisis. En 2013 que le echaron después de que eh, retirara su apoyo al acuerdo de asociación que estaba trabajando con la Unión Europea y al final Sí, fuera otra vez con Rusia, ¿no? A ese mercado común que iban a crear junto a otros estados de la comunidad de estados independientes, mayormente de antiguas repúblicas socialistas soviéticas. sí, Pues claro, después de eso, pues la gente se levantó y efectivamente muchos de los que empezaron a protestar, pues efectivamente formaban parte de grupos neonazis y es así. claro. Ahora, de ahí a decir que el gobierno ucraniano es neonazi,
pues lo tengo poco claro, ¿no? Yo la única visión que he podido sacar de todo esto y ir dándole muchas vueltas es que es puramente neorrealista. Es que no veo Ok, otra. Más que nada, porque, bueno, en lo que sí que puedo a lo mejor dudar es en si es un neorrealismo más defensivo u ofensivo. En el sentido de que Rusia lleva diciendo que en los acercamientos de la OTAN progresivamente hacia el este de Europa, con la adhesión también de los estados bálticos, de Polonia, etcétera, y también la tentativa que tuvieron de meter a Ucrania y, y a Georgia en el summit, no me acuerdo cómo se decía en español, pero en la cumbre de Bucarest, ¿no? sí, sí, sí. Ya hace un tiempo, claro, lo veían como una grave amenaza a su seguridad nacional. Entonces, se podría Claro, interpretar como una reacción ante pues, una grave amenaza que han visto hacia su propia seguridad nacional, ¿no? Y por eso han tomado Ucrania, para poder incluso disuadir a la OTAN o a la Unión Europea de cualquier intento de adhesión, ¿no? De adhesión voluntaria, por cierto. Recordemos lo que es voluntario, totalmente contrario a claro. a la estrategia rusa, que es totalmente forzada, ¿no? Pero Sí, también encontramos uno más ofensivo, en el sentido de que Rusia, a ver, yo creo que es que Putin sigue dolido de lo que Obama dijo, creo que fue en 2012, que es que Rusia era una potencia regional y ya no era mundial. Eh, entonces, ¿qué pasa? se lo tomó personal. Claro, efectivamente, como Trump, cuando le dijeron Ah, que no iba a ser nunca presidente, pues al final pasa, ¿no? Pues aquí yo creo que un poquito igual lo mismo. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, yo creo, bueno, según otros artículos que he leído y demás, que es que hay una nostalgia por ese esplendor militar que tenía la Unión Soviética, ¿no? sí, Entonces, es como que eh, necesitan volver a ser una potencia mundial para no verse ninguneados en el escenario internacional y que su ya potente posición, sobre todo en materia energética, ¿no? Bueno, y en materia nuclear, no digamos más, ¿no? Para que claro, se claro. vea aún más reforzada. Entonces, ahí sí que tengo un dilema mayor, ¿no? No sé si encuadrarlo más una postura defensiva o una postura ofensiva. Claro, no, e incluso cómo se pueden incorporar, ¿no? Este constante diálogo entre teorías de relaciones internacionales, la visión constructivista, ¿no? De construir la gran Rusia otra vez, ¿no? De esta forma de ensamblar, ¿no? Que ha tenido Putin siendo básicamente el director de la KGB, si mal no recuerdo tenía el cargo de director, ¿no? De Mm. secretario general de operaciones de la KGB, y cómo, claro, como un hombre que básicamente estaba inserto en el aparataje, ¿no? Que tenía la Unión Soviética, que más allá de que digamos que era muy amplio, ¿no? En todo el tema del debate de la amplitud del Estado, de la burocracia, el tema es que era un ensamblaje muy complejo y en la medida de lo posible muy funcional, ¿no? En diferentes épocas. Claro, Putin está en medio de esto, pero luego a la hora de llegar al gobierno, no solo revive una noción, ¿no? Aquí incorporando la perspectiva constructivista de la gran Rusia, de Rusia como un jugador activo y potente del escenario internacional, sino que además ensambla muy bien una nueva sociedad, o más que una nueva sociedad, lo que queda de la sociedad en un discurso, entre comillas, novedoso, ¿no? Entonces, claro, se alía con la Iglesia Ortodoxa, la cual también tiene sus intereses, se alía con determinadas élites político-económicas, ¿no? Que aquí introduciríamos la lógica neomarxista de por qué hay un interés de determinadas élites y empresas, pese a las sanciones, de incorporarse al conflicto. Y luego también, nuevamente volviendo al estructuralismo un poco, ¿no? De lo que tú comentabas, de, bueno, claro, ¿qué posición tiene Rusia en la sociedad internacional? ¿No? ¿Qué posición es miembro pleno de ese núcleo de la sociedad internacional que podríamos hablar de Occidente? Porque claro, Rusia, ¿no? Está siempre el debate, un poco también lo que plantea Alexander Dugin, ¿no? De, vale, Rusia, ¿dónde la situamos? ¿No? ¿Es euroasiática? ¿Es europea?
su problema demográfico, ¿no? Volviendo un poco al neorrealismo o a una epistemología más material, su problema demográfico de tener literalmente la mitad del país o más de la mitad del país despoblada, ¿no? ¿Hasta qué punto eso influye en cómo se proyecta Rusia, ¿no? O sea, Rusia, nosotros vemos a Rusia como una potencia si analizamos Siberia. Bueno, yo no lo veo, ¿no? O sea, lo veo porque tienen el tamaño, pero no lo veo porque tengan la potencia ahí, ¿no? Entonces, igualmente sí me interesa y me parece muy, muy acertado el análisis que hace bueno, ese vaivén entre lo ofensivo y lo defensivo, ¿no? Entre instrumentalizar una política exterior más proactiva frente a una proactividad que puede ser, bueno, pues legitimada, valga la redundancia, como una legítima defensa, ¿no? De, bueno, no, yo intervengo en Ucrania porque es que no me ha quedado de otra, ¿no? O sea, ustedes se han venido expandiendo, ¿no? Hay que recordar la reunión del ministro de Exteriores de la ya Federación Rusa, si mal no recuerdo, a partir del 91-92 con Javier Solana, que era secretario de la OTAN, y que no, perdón, era en ese momento el encargado de articular entre la OTAN y la Unión Europea, Sí. y bueno, todo el conjunto de países occidentales, articular la política de seguridad europea, de seguridad común y colectiva. Claro, él le plantea, no, mira, nosotros no vamos a expandirnos al este, ¿no? Y también Gorbachev habla un poco también entre la administración estadounidense, primero, por supuesto, bueno, primero no sé, pero sí muy concretamente con Reagan, pero ya luego, para cuando ya es evidente la caída de la Unión Soviética, lo hace con el secretario de la OTAN, y claro, le dicen, no, mira, aquí nadie se va a extender, y luego ya vemos que conforme también crecía la Unión Europea, crecía la OTAN y viceversa, ¿no? Conforme la OTAN se extendía. Entonces, claro, es curioso y yo creo que muy acertado lo que tú planteas, ¿no? De ese balance, ese cálculo que han ido haciendo de entre un neorrealismo más, o una visión desde el neorrealismo más ofensiva o defensiva. Ahora bien, Fíjate claro. que, Sí, comenta. perdón, fíjate que yo creo que me inclinaría más por una postura ofensiva en este caso, porque tenemos ahí también el precedente de lo que tú decías antes, ¿no? De Georgia y de cómo apoyan también a Abjasia y a Osetia del Sur dentro del territorio georgiano, e incluso en Moldavia con Transnistria, ¿no? Entonces, que no Claro, es claro. no es un apoyo militar total, o porque no hay apoyo militar, pero sí es un apoyo financiero importante para el desarrollo de instituciones propias Sí, dentro de un país que ya tiene unas instituciones, ¿no? Es fomentar otro movimiento separatista para desestabilizar totalmente. un territorio que efectivamente también considera Rusia que entra dentro de su zona de influencia directa. Entonces, Efectivamente. yo me inclinaría un poco más por la ofensiva. Sí, claro, sí, bueno, por esta proactividad de la política exterior hacia espacios concretos, ¿no? Y de cómo también, incluso en una óptica tanto neorrealista como en diálogo con el constructivismo, podemos ver cómo también hay una legitimidad para adentro, ¿no? De, bueno, Putin y la administración de Putin logrando la, ¿no? La reunificación. Claro, esto es muy curioso porque tiene paralelismo, obviamente guardando las distancias históricas, con la lógica que se tenía en la Alemania nazi del espacio vital, ¿no? De, no, es que hay que recuperar lo que es nuestro y lo que debería ser nuestro por necesidad y por derecho. Bueno, la Federación Rusa, pues, marcando, por supuesto, la distancia de cómo lo legitimó el Tercer Reich, por supuesto, la Federación Rusa también aboga, bueno, por todas estas lógicas, ¿no? De defensa, de tuterazgo, ¿no? Con los países cercanos, y que, claro, ahora, por supuesto, sin más que decir, del gobierno de Bielorrusia, que podríamos dejarlo, si no en títere, en muy amiguito, ¿no? En este amigo que siempre seguía al bully detrás de todo, bueno, un poco así, y que, claro, luego tenemos a Polonia en toda la cara, ¿no? Que también es un actor que actualmente, pues, ni tan amigo de la Unión Europea, pero ni tan cercano a Rusia, ¿no? Está como en una posición que yo no quiero determinar como intermedia, pero sí en una posición problemática, ¿no? Porque ni está tan a gusto con sus socios europeos, ni está tan tranquilo con teniendo Rusia al lado, ¿no? Polonia siempre le pasa esto de como México, de muy lejos de Dios, muy cerca de Estados Unidos. Bueno, Sí. Polonia es lo mismo, pero con Alemania y Rusia, ¿no? En este caso, con Rusia. Ahora bien, justo sacando el tema que tú comentas de esta valoración y entendiendo de que, claro, estalló una guerra, un conflicto armado, saltándose las normas internacionales. Aquí, por supuesto, la lógica neoliberal institucional o la lógica neoliberal
desde una perspectiva, un paradigma globalista y de un paradigma o de una visión, ¿no? que podríamos decir que se sitúa también en lo material, pero que incorpora algunos elementos ideacionales, ¿no? Ya aquí pasando a las teorías críticas, o sea, no quedándonos en el neoliberalismo. Claro, no es que brille por su ausencia, porque por supuesto se le puede hacer una lectura, pero se complejiza mucho, porque la ONU no ha sido capaz de detener esto. Hay que recordar también que Rusia está en medio de la ONU, en el Consejo de Seguridad, y luego no hay canales diplomáticos que se estén articulando de forma efectiva, más allá de lo que a mi juicio fue una negociación de la soberanía ucraniana por parte de Alemania y Francia para evitar un conflicto mayor. Más allá de eso no lo tenemos. Entonces, claro, ahora la pregunta que te propongo, la interrogante es, ¿se ha declarado la guerra este jueves o básicamente una operación militar especial, que es como lo ha definido la Federación Rusa, como lo ha dicho Putin? ¿Qué implicaciones puede tener inmediatas esta guerra? ¿Cómo lo ves? Y sobre todo, ¿qué escenario crees que se construya? ¿Van a ocupar todo el país? Supuestamente no lo van a hacer, pero ¿hay posibilidades de que esto luego se legitime? ¿O consideras desde diferentes ópticas, entre ellas el neorrealismo, por supuesto, de que intenten plantear un gobierno títere o intenten sencillamente marcar y articular y decirle a Ucrania que no se te ocurra volverte a alzar y me quedo con Donetsk y Lugansk? Me quedo indirectamente, ¿no? Que también es la discusión interna que han tenido. ¿Cómo lo ves? Pues mira, justo antes de que empezáramos esto, he leído una noticia y es que Rusia le había ofrecido a Ucrania, pues eso, negociar si Ucrania dejaba las armas. A ver, a ver. Yo es que tenía dos teorías al principio, cuando esto sucedió. O la toma total de Ucrania, porque Okay. me refiero, están tomando claramente y están bombardeando distintas ciudades y demás. Parece que están totalmente dispuestos a ello. O realmente que esto sea una estrategia más de intimidación para luego poder anexionar las dos repúblicas, ¿no?, de Luhansk y Donetsk. O si no anexionar, sino que se conviertan a lo mejor pues en un territorio como la propia Crimea, ¿no? Con el mismo Sí, estatus un dentro de... protectorado, un territorio tutelado, sí. Efectivamente. Entonces yo tenía estas dos hipótesis. Ahora, con este último movimiento, el de la negociación, eh, pues no sabría decirlo, la verdad, porque, claro, es que le ha puesto en una situación muy, muy, muy difícil a Ucrania, y es que no he respetado tu soberanía territorial, te he bombardeado ciudades y demás, he hecho que cientos de miles de personas se tengan que desplazar, me refiero, he hecho que la comunidad internacional tiemble, y ahora va a depender de Ucrania el que Rusia se calme o no. A ver, es que yo si fuera ucraniano, sinceramente, independientemente, un ucraniano que no tuviera, por ejemplo, conocimiento de las relaciones internacionales, sino un Sí, ucraniano sí, que un estuviera civil de a centrado, pie que estaba yendo a su trabajo. efectivamente, un ucraniano que está pues preocupado por su país. Pues si yo fuera una persona así, diría, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Pues voy a luchar porque esta gente no tiene ningún tipo de derecho a quedarse con el territorio de mi país y ya está. O sea, es así. A ver, esto lo estoy hablando también ayer con una amiga. Me ha decepcionado mucho, por ejemplo, la posición de la Unión Europea. No es ninguna sorpresa Sí. que me haya decepcionado, la verdad, porque están muy deeply concerned y siguiéndolo muy de cerca y ponen sanciones. Bueno, pero es que las sanciones, vale, sí, se reducen exportaciones tecnológicas, se congelan también activos rusos dentro de la Unión Europea. Se bloquea también el acceso a los bancos, bueno, algunos bancos rusos, a los mercados financieros europeos, etcétera, vale, sí. Bueno, y Estados Unidos también ha puesto sanciones un poco similares, ¿no? Sí. La misma línea, ¿no? Ha optado también por un poco las sanciones inteligentes, ¿no? Que van directas a la élite, no son las sanciones que antes había que afectaban a toda la población en general. Claro, sí, sí, más personal. Claro, efectivamente, como por ejemplo lo que hay desde la Unión Europea y Estados Unidos a dirigentes venezolanos, ¿no? Pues es un Sí, sí, poco, claro. es lo mismo.
Pero claro, a mí se me vienen aquí dos cuestiones. Y es que la primera, me acuerdo, de hecho, de que en 2014, cuando Rusia tomó Crimea, Estados Unidos puso una serie de sanciones Sí, a Rusia por ello. Bien, bueno, como tuve que hacer un artículo, tuve que escribir un artículo ok, sobre eh, las tensiones entre Ucrania y Rusia y sus efectos en la seguridad energética de la Unión Europea. ok. Le eché un vistazo también a cómo concebía Rusia, sobre todo para ver cómo reaccionaba la población rusa ante la actuación de su propio gobierno, ¿no? Ante la actuación de Putin en el mundo. Y es que solamente el 15% de la población veía que las sanciones eran preocupantes. 15% Joder, de la población. Entonces, al final, ayer estuvimos viendo a manifestantes pues, en plazas de distintas ciudades sí. rusas estar ahí de manera masiva. Pero si te das cuenta, en las fotos, la mayoría son gente joven, es gente muy, muy joven. Mm. Y esto me lo dijo, se dio cuenta una amiga mía, mi amiga Ainhoa, de hecho. No me di cuenta yo, me lo dijo ella. Ah, sí, sí, sí. Claro. Y ahí hilé y dije, madre del amor hermoso, pues claro, eh, esa nostalgia de la que hablábamos antes, ¿no? Por el esplendor militar Ruso, sí, soviético. sobre todo, yo creo que por parte de las generaciones más antiguas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los Claro. mayores que puedan estar allí en Rusia. Claro, si sucede ahora mismo lo mismo que sucedió en cuanto a la concepción de las sanciones que en 2014, pues de nuevo, las sanciones van a volver a ser un fracaso total, como ya lo fueron en Claro. 2014, porque el objetivo principal era que se retiraran de Crimea y el Y objetivo no lo principal no hicieron. se cumplió. Entonces, Claro. bueno, aquí atendemos también al experto en sanciones, Robert A. Pape, creo que se llama, ¿no? Algo así, me Ujú. parecía que se llamaba. Eh, de la Universidad de Chicago, creo. Y claro, también se me vino a la cabeza, claro, todo esto, todas estas sanciones económicas van hacia los activos financieros ya conocidos, ¿no? Pero ¿y qué sucede con el mercado de las criptomonedas? Porque, Claro. porque claro, Que es tienen que cosechadoras en Rusia, vamos, como si no hubiera mañana. efectivamente, y las sanciones no afectan al mercado de las criptomonedas. Entonces, Es ahí verdad. tienen una fuente de financiación totalmente distinta y con la que pueden seguir, pues eso, financiándose de una manera totalmente impune sin que las sanciones tengan ningún tipo de repercusión. Claro. Eh, yo lo que veo es que, atendiendo a la lógica que había establecido antes, de que Rusia efectivamente tenía una posición más ofensiva que defensiva, un poquito más, ¿no? Eh, yo sinceramente creo que si bien va a amenazar a los estados bálticos y a Polonia, seguramente, porque Ujú. bueno, también los considera pues zona de influencia directa. Creo que el próximo objetivo va a ser Moldavia. Esto lo cojo con muchas pinzas, pero no me extrañaría que Moldavia fuera su próximo objetivo para ya no tener esa frontera entre, por ejemplo, Rumanía, que es un Estado miembro de la Unión Europea y de la OTAN, y Ucrania, que ya sería un territorio propio suyo. Es decir, tomaría también Claro. Moldavia para tener frontera directa, como pasa pues, en los estados bálticos y su propio territorio soberano, ¿no? Entonces, no me extrañaría que lo tomara. De hecho, Moldavia ayer ya se previno y declaró el estado de emergencia, me parece. Sí, sí, efectivamente. Sí, efectivamente, tomó el estado de emergencia, o sea, decretó el estado de emergencia. Entonces, lo que veo es que las sanciones van a volver a ser totalmente inútiles, que Rusia ahora mismo tiene la baza ganadora, incluso con la propia Unión Europea, porque todos sabemos que la Unión Europea tiene una posición bastante desventajosa, si esa es la palabra, porque no sé si existe, que es su inseguridad energética y su dependencia energética Ujú. de Rusia, que no necesariamente la dependencia supone vulnerabilidad, pero en este caso concreto sí que supone vulnerabilidad. Eh, y al final Rusia va a hacer lo que quiera. Es que lo veo ahora mismo que Rusia va a hacer lo que quiera por tema de Claro, sanciones no tiene inefectivas. oposición. Efectivamente, sanciones poco efectivas. Ucrania no es parte de la OTAN.
Moldavia tampoco lo es en el caso de que lo tomara. Eh, Sinceramente, lo veo bastante difícil. Muy bien, Raúl, muchísimas gracias por esa valoración, sobre todo bueno, qué factores se pueden destacar de la intervención rusa, qué implicaciones y sobre todo el escenario, pues por supuesto, preocupante, por un lado, para Occidente, ¿no? Especialmente para la Unión Europea, siendo un poco más tangible, y sobre todo para estos estados que están en medio de ambos, ¿no? En medio de lo que es la Federación Rusa y en medio de lo que, por supuesto, es la OTAN y la Unión Europea, ¿no? También aquí podríamos incorporar el hecho de que en Moldavia hay movimientos prorrusos importantes, ¿no? No solo por lo que tú ya has comentado, creo que es el punto clave, ¿no? De las zonas que ya de por sí está Rusia, por no decir dinamitando, está impulsando, ¿no? A que quizás no se les anexionen, pero que sí se forme este nuevo vínculo, ¿no? Por ejemplo, como el de Bielorrusia, de un estado tutelado, un estado protectorado, un estado satélite. Eh, pero claro, el tema de Moldavia, pues justamente es eso, ¿no? De que se le dinamite desde adentro. Ahora, un poco así en este sprint que te propongo hacer, o que quisiera hacer, sobre escenarios relacionados, obviamente centrados en el conflicto Ucrania-Rusia, pero que tienen que ver con el resto de, bueno, pues la geopolítica que se está articulando o reaccionando con esta guerra. Una primera valoración, ¿consideras que es una guerra o un conflicto internacional que nos toma por sorpresa, dado que hemos analizado todos estos factores, todos estos antecedentes? ¿Es algo que, oh Dios mío, fin de mundo porque no lo vimos venir, o es algo que se vio venir claramente? No se veía venir claramente, pero tampoco me sorprende. Me refiero, no es una guerra a la tradicional, pero es una guerra híbrida con las nuevas técnicas. La vertiente militar y también la vertiente, en este caso, tecnológica, con ciberataques y demás. No, es el modus operandi ruso hoy en día, así que no me pillara Sí, tampoco por sorpresa. claro, ¿no? O sea, no esperábamos que escalara, pero Mm. no es tan novedoso que escalara, especialmente, ¿no? Bueno, segundo escenario, ¿ves la posibilidad? Esto, por supuesto, tiene muchos matices que lo trataremos para todos los que se queden hasta el final en recomendaciones sobre nuevas discusiones sobre estos mismos escenarios, pero más allá de los matices que haya que hacerle, ¿ves un escenario de China aprovechando el bug e interviniendo Taiwán, como sabemos que ya está haciendo ejercicios militares? Sí, esto también lo estuve hablando ayer precisamente y Sí. yo creo que precisamente qué mejor momento que aprovechar el caos internacional y el linchamiento internacional legitimado Uh-huh. hacia Rusia que, que ahora me refiero. O sea, es el momento justo para poder tomar un territorio que, bueno, que puede que de manera histórica sí que tenga más sentido tomar. No lo tomaría, Sí. lógicamente, estoy totalmente en contra de ello, que quede claro, No, claro, claro. pero a ojos de la comunidad internacional podría tener más sentido esa actuación que la que está llevando a cabo Rusia ahora mismo. Claro, bueno, muy curioso lo que comentas, ¿no? De hasta qué punto este escenario permite que otros escenarios sean más legítimos o viables, ¿no? Esto interesante, sobre todo, ahora sí, desde una óptica neoliberal, sobre las posibilidades ¿no? que marca el derecho internacional o la institucionalidad internacional, los regímenes de derecho internacional, los regímenes internacionales, para precisamente ver si China anexiona, ¿no? O en base a lo que ellos mismos han desarrollado, ¿no? Esta idea de un mismo país, dos sistemas. ¿No? Que bueno, que con Hong Kong ha quedado un poco en duda de lo de los dos sistemas, pero bueno, un mismo país seguro que sí. Ahora bien, tercer escenario o factor, ¿crees o valorarías, desde todas estas ópticas que hemos planteado, que Estados Unidos intervenga más contundentemente, militarmente posible? ¿No lo No, ves? no, pero y esto, incluso si hubiera estado Donald Trump, tampoco hubieran intervenido. Pero más que nada porque yo creo que Estados Unidos ahora quiere eliminarse un poco la lacra histórica de un país intervencionista y realmente no tiene, según el derecho internacional, no tiene ningún tipo de legitimidad para hacerlo, porque no pueden invocar el artículo 5 del Tratado de la OTAN. Así que lo dudo mucho. Se van a quedar en Claro, sanciones y poco más. claro, efectivamente. Y eso me lleva al siguiente escenario, ¿no? Este cuarto escenario,
las Naciones Unidas podrían, consideras tú, más allá de las posibilidades de la carta, que sabemos que las pueden haber y que eso se puede flexibilizar, podrían establecer que es una amenaza a la paz internacional, o el peso de Rusia como vetante, más allá del veto, ¿no? Directamente a la negociación, impide cualquier movilidad de la ONU? A ver, yo es que tengo una posición muy crítica frente a la ONU. Entonces, al final, porque el único órgano que de verdad puede tener algo de poder es el Consejo de Consejo de Seguridad, Seguridad. como bien sabes, y teniendo el veto, el poder de veto que tiene Rusia, pues ahora mismo es totalmente inservible, como lo lleva siendo un tiempo. Me refiero tanto para aplicar sanciones como para tomar acciones coordinadas. Es así. Entonces, podría ser que Rusia se convirtiera efectivamente en un paria internacional, como dijo ayer ¿Sí? Biden, pero en Sí. tanto que la comunidad internacional y por una gran mayoría de los estados pues eso, del escenario internacional. Pero de ahí a que se vaya a tomar una acción decidida contra la actuación rusa, hay un buen trecho. Puede haber se le puede dar la espalda a Rusia conjuntamente, pero de nuevo, poco más. Claro, poco más, sí. Y esto nuevamente nos remite a esta visión de algunas posiciones neorrealistas de que al final Naciones Unidas, pero también la propia articulación de derecho internacional o estos espacios de diálogo, al final son instrumentales. Puede verse como instrumentales a las grandes potencias, porque solo las grandes potencias pueden hacer que las cosas ocurran, ¿no? Entonces, claro, de esta visión neorrealista, pues coincide un poco con la realidad que tenemos ahora de cómo se está llevando a cabo este conflicto, ¿no? Ahora bien, eso nos lleva a otros dos últimos escenarios. La Unión Europea, ¿tú consideras que a nivel de valoración, ¿no? Ya interna de la Unión Europea, aquí ya entramos un poco, rondamos en lo que es las ciencias políticas, pero también lo internacional, la Unión Europea, ¿tú consideras que está consciente de lo que implica dejar que Rusia haga lo que le dé la gana? O más allá de que esté consciente, ¿es capaz de preparar una alternativa para ese avance? A ver, realmente el problema que tiene la Unión Europea en este sentido no es la potencia militar, porque no creo que la Unión Europea tema demasiado que se le vaya o que vayan a atacar a un Estado miembro, porque se sabe que Rusia no tiene la capacidad militar para poder llevar a cabo una guerra contra las Sí, a gran naciones escala. aliadas de la OTAN y de la Unión Europea en este caso. Pero sí que tiene la baza de la diplomacia energética y en este caso es lo que más preocupa a la Unión Europea desde mi perspectiva, pero más que nada por lo que ya había comentado antes, la vulnerabilidad energética que se deriva Claro. de esa gran dependencia que tenemos. Que tomen Ucrania es preocupante porque por Ucrania pasa pues una gran parte del suministro de gas que llega a todo el este de Europa y centro de Europa. Entonces, es preocupante principalmente por eso, porque puede haber una subida de precios exorbitada, exorbitada no, desorbitada, y, y realmente no va a haber a lo mejor cortes de suministro, pero sí que va a haber una subida de precios bastante importante, como ya se vio ayer, por ejemplo. Claro, como se está viendo, ¿no? Vale, Eso pues es. bueno, dejándolo aquí en este sprint interesante y que por supuesto requiere muchos matices, dejaremos aquí abajo diferentes fuentes para que cada uno lo consulte. Recordar nuevamente que estos son análisis que hacemos no para explicar y decir la realidad es única y exclusivamente así, sino para incorporar, bueno, pues diferentes lecturas, apreciaciones y herramientas para que cada uno de ustedes, miembros y visitantes del Imperio del Saber, puedan comprender y puedan explorar qué es esto de la guerra en Ucrania, por qué, para qué, cómo, quiénes, cuándo. Así que, Totalmente. bueno, muchísimas gracias, Raúl, por tu tiempo. Nada, Y gracias a ti por invitarme. no, a ti siempre un honor tenerte. Y vamos a esperar a ver qué otro conflicto o situación, ¿no?, podamos discutir aquí en el Imperio del Saber. Así que cualquiera que Esperemos, tenga alguna pregunta, lo deja abajo y yo se la transmito a Raúl o a todos los miembros del Imperio del Saber para poder responderla.